Buenas tardes, ingeniero, si se le escucha. Ingeniero, le entonces nos faltaba terminar este tema como del cambio de volumen cuando se hace movimiento de tierra. Este es uno de los factores importantes para poder considerar tanto en el corte como también en el relleno, ya sea en cualquier terreno baldío para estructuras o también para levantar terraplenes. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de hinchamiento a qué se refiere, el incremento de volumen, o sea, tenemos un volumen cuando el suelo está en un estado natural y cuando acabamos el material está suelto, entonces tenemos un volumen suelto. Entonces, ese volumen suelto es lo que tenemos que pagar para transportar, si tenemos que botar, digamos, un suelo que nos sirva para cambiar otro material. Y otro volumen es traer de mejores condiciones características del suelo y traemos un volumen, pero cuando lo compactamos se achica, se encoge. Entonces tenemos 4 volúmenes. Pero eso es lo que hay que considerar justamente en los presupuestos. Y para poder determinar ese volumen de hinchamiento, podemos ver en esta tabla, por ejemplo, en zocas dinamitadas, el incremento de volumen del estado natural y le liberamos todas las partículas, varía entre 30 a 80% en volumen. En zocas no dinamitadas estamos variando entre 10 y 30%. En suelo arcilloso de 20 a 60%. Suelo limoso entre 10 y 40%. Suelo granular entre 10 y 30%. Gravas y arenas de grano redondeado entre 5 y 15%. Estos son los volúmenes. O sea, tienen un rango bastante alto, fíjense, por ejemplo, en suelo limoso estamos hablando de 10 a 40%. Entonces aquí justamente es peligroso porque ustedes van a acabar, digamos, qué sé yo, 100 cubos en área en estado natural, pero sin embargo esos 100 cubos se va a convertir en 130. Entonces ese 30% es el hinchamiento. Entonces ustedes van a presupuestar por excavar 100 cubos, pero para transportar van a pagar 130. Ahora, para rellenar ese hueco, digamos, con otro material bueno, van a comprar ese volumen suelto del suelo bueno y van a pagar el transporte por ese volumen. Y cuando empezamos a rellenar, compactamos el suelo hasta la densidad máxima, entonces el suelo se va encogiendo, va disminuyendo el volumen. Entonces el volumen va a estar más o menos en esta misma proporción, de repente 20 o 30, no sé cuántos %. Entonces tenemos que tener ese volumen de excavación, un volumen de transporte, el volumen de transporte hacia la obra y el volumen compactado. 4 volúmenes. Bueno, entonces las pruebas que podemos hacer lo siguiente, tenemos esta pequeña fórmula que es una fórmula empírica. El volumen de hinchamiento le va a dar D sub S, es densidad del material sin perturbar, o material en sitio, tal como está en estado natural. Y D sub E es densidad del material excavado. Entonces, esto es un error por eso. Entonces, aquí viene a ser D sub volumen de hinchamiento. D sub S, está bien acá, menos D sub E, está bien también, sobre D sub E. Entonces, con esta fórmula calculamos el porcentaje de hinchamiento del material. Bien, ahora lo contrario para el encogimiento es esta fórmula. O sea, cuando estamos rellenando y estamos compactando, entonces está reduciendo en volumen del material. Entonces viene aquí el volumen de encogimiento, va a ser D sub C, densidad del material compactado a la humedad óptima y densidad máxima, o sea, el compactado a la densidad máxima de tu suelo. Ahora, D sub S es densidad de material en sitio, tal como está en el lugar. Y menos D sub S, aquí hay un error, por favor, corrigen, este D sub S, D sub C menos D sub S, sobre D sub S, por 100.
Ese es el porcentaje de encogimiento. Entonces, esto nos va a dar una, digamos, ¿no es cierto?, cuánto se puede encoger del suelo que está en el terreno, en estado natural, y lo traemos y lo compactamos a densidad máxima. Justamente eso es lo que tenemos que saber, cuánto de volumen está en el sitio que vamos a sacar material y cuánto va a estar cuando lleguemos a compactar. Entonces, esta relación nos da esos datos de encogimiento. A veces cuando llevan carreteras hablan justamente de un valor de esponjamiento. ¿Qué es esponjamiento o hinchamiento? Incremento de volumen. Y encogimiento es la reducción del volumen cuando se compacta la densidad máxima. Bueno, ahora otra forma empírica es más real. Si tenemos un suelo determinado, se hace una perforación de 1 metro de profundidad, 1 metro de ancho por 1 metro de largo. Entonces tenemos un cubo. Entonces este cubo que se excava, lo medimos en un recipiente y vemos cuánto incrementó en volumen. De repente 1,30, digamos. Entonces quiere decir el 30% de hinchamiento. Eso va a ser lo que estamos viendo aquí en esta tabla, algo más real, perdón, la tabla anterior en esta. Ahora, bueno, hacemos lo mismo para determinar el encogimiento. Vamos midiendo el volumen que estamos metiendo al agujero que hemos hecho 1 por 1 y lo estamos compactando a la densidad máxima. Entonces vamos a ver cuánto de volumen entró en ese agujero. Entonces sabemos, ¿cierto?, cuánto es el encogimiento. Esos son datos reales. Es importante para poder presupuestar el movimiento de volumen de tierra. Entonces, si ustedes presentan una licitación, por ejemplo, con un porcentaje muy alto de hinchamiento, corren el peligro de perder el trabajo porque va a ser mucho volumen. Si le ponen el mínimo, de repente van a perder plata porque van a tener que transportar más volumen. ¿Quién paga eso? Entonces, hay que saber datos próximos a lo que tiene que ser en forma real. Para eso nos ayuda justamente estas dos expresiones que estamos viendo, el hinchamiento y el encogimiento. Bueno, eso era lo que faltaba de compactación. ¿Alguna duda de este tema de compactación? Y hemos visto, ¿no es cierto?, la densidad de campo, el grado de compactación, ya lo vimos en la anterior clase. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces empezaremos con resolución de problemas. ¿Ahora me escuchan? Sí, ingeniero. Ya. ¿No hay dudas sobre compactación? No, ingeniero. Ya. Muy bien, entonces vamos a hacer ejercicios. Vamos a ver por esto. Dice, un suelo compactado tiene las siguientes características. Dice, gamma D es el... A ver, ¿quién me dice qué es gamma D? Aquí estamos referidos al peso. ¿Qué es gamma D? Le voy a nombrar peso específico de la masa del suelo, densidad seca, peso específico seco, peso volumétrico seco o peso específico aparente seco. ¿Cuál es este gamma D? Estamos refiriendo aquí. ¿Me entienden, no? ¿En qué se diferencia el gamma sub M con gamma sub D? Ambos son peso sobre volumen. Vean su formulario, a ver, por favor. ¿Qué es gamma D? ¿Hicieron su formulario o no?
es peso específico seco. Claro, o sea, es común hablar de densidad seca. En nuestros medios se habla, todo el mundo habla, ¿cuánto de densidad seca? Pero la densidad seca es justamente la relación del peso seco sobre un volumen aparente. Eso es. Entonces, como estamos aquí, bueno, esta es la formulita, de eso estamos hablando. Gamma D es el peso del material seco sobre un volumen aparente. ¿Por qué digo aparente? Porque está el volumen de los sólidos, volumen del aire, más volumen de agua. Esto también se llama peso específico húmedo o peso unitario húmedo o también peso específico aparente húmedo. O sea, entonces, perdón, me estoy confundiendo. Es densidad seca, peso específico seco, peso específico aparente seco, peso volumétrico seco. Entonces tiene varios nombres este gamma D, pero en nuestro medio es más común hablar de densidad seca. Muy bien, estás relacionando, repito, el peso seco del suelo entre un volumen aparente del suelo. Entonces esta formulita se va a convertir en lo siguiente, seguramente ya han hecho su formulario, han debido haber hecho y llegar a esta fórmula, a esta. Gamma D es igual al peso de la masa del suelo sobre el volumen de la masa, 100 más la humedad, multiplicado por 100. También pueden utilizar una fórmula que sea en forma decimal. Si usan decimal, entonces va a ser 1 más la humedad también en decimal y aún no multiplican por 100. Esto utilizando los porcentajes. Si no quieren complicarse, entonces es preferible desechar, trabajar en porcentaje, pueden trabajar en decimales. Pero van a tener cuidado en usar la fórmula. Bien. Entonces, aquí dice, mediante el ensayo de compactación se obtuvo los siguientes datos. Perdón, estamos aquí, el 1. Ya. Un suelo compactado tiene las siguientes características. Gamma D, o sea, peso específico seco o densidad seca, es igual a 1.660 kilos por metro cúbico. Y su porcentaje de humedad es 8%. Este GSUS, ¿qué valor es? ¿Qué se llama? Grado de saturación. No. ¿Otro? Densidad del sólido. Densidad no tampoco. A ver, ¿cuál va a ver? Gravedad específica de los sólidos, ¿verdad? O densidad relativa de los sólidos. Este GSUS es un valor adimensional. Entonces, este GSUS es igual a gamma SUS dividido entre gamma D. Esa es la fórmula. Después, si queremos, podemos poner en función del peso seco, porque al final de cuentas, ¿qué es gamma SUS? ¿Qué viene a ser? Peso de la masa, peso seco sobre el volumen seco y multiplicado por gamma del agua. La gamma del agua generalmente se considera 1. Ya, entonces, para resolver el problema tienen que saber qué es lo que estamos utilizando aquí. Ya, dice ahora determinar para 1 centímetro cúbico de suelo el volumen de vacíos, porosidad, relación de vacíos, humedad de saturación. Entonces, bueno, como tenemos aquí, nos falta un dato. Justamente vamos a adoptar como un volumen igual a 1 centímetro cúbico. Y el gamma del agua vamos a adoptar 1 gramo por centímetro cúbico. Bien, entonces aquí vemos, el volumen de la masa es igual al volumen de los sólidos más el volumen de vacíos. ¿Y el volumen de vacíos cuánto es? A ver quién me dice que es volumen de vacíos. ¿Ah? En un suelo parcialmente saturado, ¿qué tengo? Tengo humedad, perdón, tengo agua, tengo aire y tengo sólidos. Si está parcialmente saturado, el volumen de vacío es igual a que al volumen del agua más el volumen del aire. Y entonces aquí tenemos, de aquí estamos sacando el volumen de vacío. El volumen de vacío es igual al volumen de la masa más el volumen de los sólidos. Entonces, como yo estoy adoptando esto, ¿no es cierto? Volumen de la masa, estoy adoptando 1 centímetro cúbico, entonces me queda volumen de vacío igual a 1 menos el volumen de los sólidos.
Bueno, entonces esta es una Fórmula 1. Ahora, tengo datos de gravedad específica. Este valor que eso es. A ver, ¿quién me dicta la fórmula de gravedad específica de los sólidos? Usen su formulario, jóvenes. G sub S es igual a gamma sub S sobre gamma D. Perdón, sobre gamma... Perdón. G sub S es igual a gamma, gamma sub S sobre gamma del agua. Entonces, si reemplazamos el valor de gamma sub S, entonces viene a ser peso seco sobre el volumen, donde estamos sacando, despejando peso S. Esa fórmula. Entonces, reemplazando este valor en esta, llegamos a esto. Volumen de vacío es igual a 1 menos todo esto. Ahora, por definición, gamma D es igual al peso seco sobre el volumen de la masa. Bueno, entonces aquí, ¿qué hacemos? Entonces calculamos, peso seco es igual a gamma D por B sub M. Entonces, como B sub M estamos adoptando 1, entonces viene a ser que el peso seco es igual a gamma D por 1. Entonces va a ser 1.660 gramos. Estamos hablando de 1 centímetro cúbico. Estamos adoptando para resolver el problema. Estamos adoptando este valor B sub M igual a 1. Entonces el peso seco tenía 1.666 gramos. Muy bien. Ahora, volumen de vacíos. Ya tengo aquí la fórmula de volumen de vacío, que es esta. Entonces reemplazo los valores que calculé aquí y tengo el volumen de vacío igual a 0.385. Ahora el volumen de la masa es igual al volumen de vacío más el volumen de los sólidos. Entonces voy a sacar de aquí, de esta fórmula, despejando B sub S es igual al volumen de la masa menos el volumen de vacíos. Entonces el volumen de la masa hemos adaptado 1 menos el volumen de vacío que hemos calculado acá. Entonces el volumen de los sólidos tengo 0.615 centímetros cúbicos. Muy bien. Entonces ya hemos calculado, fíjense, el volumen de vacíos. Ahora vamos a calcular porosidad. Porosidad, la fórmula está igual al volumen de vacíos sobre volumen de la masa del suelo. Debe haber otra fórmula que nos podamos calcular de porosidad. Díganme, a ver, por favor, este es su formulario. A ver. Pero dígame la porosidad en función de la relación de vacíos. Dígame. No han hecho su formulario, ¿no? Si no participan, bueno, si no hacen su formulario, nada, lo van a tener que tomar el examen presencial. Porque parece que no han estudiado nada. Deberían saber esto ya. Y entonces, el volumen la porosidad es el volumen de vacío sobre el volumen de la masa del suelo. Multiplicado por 100, entonces, perdón, claro, por 100, pero esto es el volumen de la masa que adoptamos igual a 1. También la porosidad se puede expresar en porcentajes, pero aquí vamos, en decimales, perdón. Aquí no estamos expresando en porcentaje. Entonces la porosidad nos da 38.5%. O también podría haber dicho en decimal 0.385. Bien, entonces el volumen de vacíos ocupa este valor de 38.5 y el volumen de los sólidos ocupa entonces de 100, ocupa 100 menos este valor, nos va a dar 61.5%. Es el volumen de los sólidos. Ya. Entonces, el volumen de vacío es esto. Ahora, si queremos que el suelo esté saturado, ¿qué tendría que ser? Que todo este volumen, ¿no es cierto?, que en realidad es 0.385, tendría que estar ocupado por agua, que sería 0.38 centímetros cúbicos de agua, si queremos saturarlo, porque son espacios vacíos. Y si lo saturo, quiere decir que el agua tiene que ocupar todo el volumen de vacíos. Entonces, en este caso sería, para que esté saturado, yo tendría que llenar los huecos, ¿no es cierto?,
con 0,38 centímetros cúbicos. Bien, ahora puedo calcular también la humedad de saturación. Fíjense, la humedad de saturación igual al peso del agua sobre el peso de los sólidos. El peso del agua ya lo tengo. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense, este centímetros cúbicos, la cantidad de agua que tengo que tener cuando el suelo está saturado. Entonces, eso es el peso del agua. Entonces, el peso seco y también lo hemos calculado. Es 1.660 gramos. Entonces, por 100. Entonces, la humedad de saturación, o como no es una humedad parcial, estoy considerando que tu suelo es saturado. Por eso aquí está hablando de humedad de saturación, fíjense. La relación de vacíos. Bueno, la relación de vacíos no vamos a calcular. Ahorita hemos calculado el volumen de vacíos, no la porosidad. Ahora estamos calculando humedad de saturación. Pero la humedad de saturación es el peso del agua sobre el peso de los sólidos. Reemplazamos y tenemos 23.193%. Bueno, ¿qué es la humedad de saturación? Vamos a diferenciar dos cosas. Una es una humedad cuando el suelo está parcialmente saturado. Cuando estamos hablando de parcialmente saturado, quiere decir que el volumen de vacíos está ocupado por aire y agua. Tiene dos cosas. Cuando el suelo está completamente saturado, entonces el volumen del aire es cero. Entonces el volumen de vacíos es igual al volumen del agua. Entonces, si estamos diciendo saturado, por eso estamos tomando todo el volumen de vacíos, ¿no es cierto? Que estamos como calculando 38.5. Entonces, si queremos que el suelo esté saturado, entonces el volumen de vacíos es este. Este es el volumen del agua que vamos a tener que ocupar, por eso estamos poniendo aquí un volumen, 0,38.5. Muy bien, entonces de ahí sacamos que la humedad de saturación 23.193%. Bien. O también podríamos calcular por esta fórmula. Esto también está en el formulario. 1 sobre gamma D menos E sobre G sub S por 100. Este valor tiene que coincidir con esto. Entonces, 1 sobre gamma D que hemos calculado, que era además dato, era 1.660. Y el valor de G sub S era 2.70, que también es dato. Multiplicado por 100, esa es la humedad de saturación. Y nos da 23.20. O también por este lado. Por ambos lados nos da igual. Fíjense. Bueno, ahora la relación de vacío también pueden calcular. A ver, escriban por favor para que no se queden sin hacer nada. La porosidad es igual a E sobre 1 más E. Que despejen E. Relación de vacíos. Como digo, ingeniero, disculpe. Vean su formulario, a ver, la relación de vacíos, la porosidad es igual a E sobre 1 más E. En función de la relación de vacíos. Calcúlenme al de ahí despejen relación de vacíos. ¿Cuánto da? Ahora, si quieren, bueno, ¿cuánto le da? La relación de vacíos, función de N. Aquí faltó colocarlos. Nos faltó esa parte. Escríbanlo, a ver. Relación de vacíos es igual a la porosidad dividido entre 1 menos la porosidad.
Toda la porosidad expresanlo en decimales, no porcentaje. ¿Y el resultado lo pasamos a porcentaje o en decimal? No, la porosidad no se expresa en porcentaje, es directo en decimales. Ah, ya. Puede dar 1 a 15, le va a dar mayor a 1 a 5. Ok. Solamente en arcillas que son coloidales le puede dar arriba de 15, pero en suelos normales la relación de vacío no pasa de 1, 1.5, no más. Me salió 0.63. Eso es. Esa es la relación de vacíos. Entonces, usted tenemos la porosidad de 38.5, esa es la porosidad es bajo, porque la porosidad es de 0 a 100. Aquí tenemos 38, entonces lo que se calculó la relación de vacíos está bien. Esa es la relación de vacíos. Tienen que tener su formulario. No vale la pena resolver problemas que ustedes no sepan manejar siquiera en su formulario. Bien. Entonces, ¿cuánto me decía la relación de vacíos? 0.63. Ya, entonces que los compañeros que lo pongan, ¿no? Entonces estoy repitiendo. La relación de vacíos es igual a n sobre 1 menos n, menos la porosidad dividido entre 1 menos la porosidad. Entonces, para calcularlo utilicen decimales. Eso le da 0,6, creo que dice el joven. ¿Está bien? Bueno, esta es la última parte de compactación, pero vamos a buscar un problema, a ver, del inicio. Un momentito, por favor. A ver. A ver, empezaremos con esto. Sabiendo que el peso específico seco, sabiendo que el peso específico de los sólidos es de 2.68 gramos por centímetro cúbico, el peso unitario húmedo es de 1.73 gramos por centímetro cúbico, el peso seco es de 365.85 gramos, cuyo volumen de la masa es de 260.90 centímetros cúbicos. Se pide calcular la relación de vacíos, porosidad, grado de saturación, qué cantidad de agua debe evaporar un metro cúbico de suelo natural para que se encuentre completamente seco, qué cantidad de agua será necesario que absorba un metro cúbico de agua para que se sature o para saturarse. Todo ese problema lo resolvemos. Y eso involucra toda la primera parte.
Claro, la pregunta, ¿no es cierto? Vamos a calcular relación de vacíos, porosidad, grado de saturación, la cantidad de agua para que se evapore, para que esté seco el suelo, 1 metro cúbico, y qué cantidad de agua será necesario que absorba un metro cúbico de suelo para saturarse. ¿Y cuál es su peso unitario saturado? Esa es la pregunta. Entonces, ya. ¿Qué hacemos para eso? Fíjense, cuando estamos hablando aquí está el enunciado, peso específico de los sólidos. ¿Qué viene a ser eso? Entonces viene a ser 2.68 gramos por centímetro cúbico. Al gama del agua estamos adoptando 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? Y también tenemos aquí ahora, como este valor del gamma es igual a 1, entonces en ese caso G sub S también 2.68. Escriban, a ver, G sub S es igual a gamma sub S sobre gamma del agua. ¿Escribieron? G sub S es igual al gamma sub S sobre gamma del agua. Entonces aquí tenemos el peso específico de los sólidos igual a 2.68 y gamma de agua es 1. Entonces ahí despeguen G sub S y le va a dar 2.68. Y obtenemos un dato. Eso para resolver el problema. Por eso tienen que saber que las fórmulas básicas, que son 9 fórmulas nada más, que les digo en el capítulo 3. Ya saben de dónde sale este 2.68, ¿no? Sí. Ya. Entonces despega de la definición de esa formulita de G sub S, que es, vuelvo a repetir, gamma sub S sobre gamma del agua, de ahí saca gamma sub S. Entonces va a quedar, perdón, de ahí saca G sub S va a ser igual a, porque gamma del agua es 1, entonces por tanto que quede con el valor, las unidades se van y le queda 2.68, directo. Bien. Entonces con este valor ya tenemos aquí ahora, aquí también nos dice en el enunciado, dice el peso unitario húmedo es de 1.730 gramos por centímetro cúbico, que es este. Gamma del suelo, o sea, por esto estoy hablando, puede ser el peso específico de la masa del suelo, o también se puede decir peso unitario húmedo, o densidad húmeda también se llama, o peso volumétrico húmedo, es la misma forma. Entonces, tendría que ser gamma sub M es igual al peso de la masa del suelo sobre el volumen de la masa del suelo. Este dato ya lo tenemos aquí, que es este de acá. 1.73 gramos por centímetro cúbico. Muy bien. Ahora decimos que gamma D, ¿no?, la densidad seca o peso unitario seco o peso volumétrico seco es igual al peso seco sobre el volumen de la masa, o también llamamos volumen aparente. ¿Por qué? Porque involucra 3 volúmenes: volumen del aire, más volumen del agua, más volumen de los sólidos. Entonces aquí tenemos también como dato, que es 260.90 que está aquí. Dice, cuyo volumen de la masa es esto, entonces viene a ser este. Entonces tenemos el peso seco, que es 365.85 entre 260.90, nos da 1.402 gramos por centímetro cúbico. Eso sería la densidad seca o peso volumétrico seco o peso específico seco. Bien. Bueno, después ya hemos calculado con esto. Ahora vamos a calcular esto. Gamma D también se puede escribir de la siguiente forma. Gamma sub M dividido entre 1 más la humedad. Entonces aquí el espejo gamma sub M voy a tener gamma D más, gamma D, por ustedes sacando aquí, gamma D más gamma D por la humedad. Eso es igual a gamma sub M.
Entonces, ¿qué hago? Aquí le voy a calcular en realidad cuánto es su gamma D, pese que hemos calculado. Pues gamma D es igual a la humedad por gamma D, sacamos gamma su M es igual a este valor, ¿no? De esta fórmula que estamos sacando de aquí. Entonces gamma su M viene, entonces también es esta misma fórmula, el que convertimos gamma D, 1 más humedad. Si tiene un formulario, le va a ser directo. Bien, pero ya poniendo entonces el gamma D, despejamos aquí porque no conocemos humedad. Justamente utilizando esta fórmula de aquí, calculamos el porcentaje de humedad, que va a ser igual a gamma M menos gamma D dividido entre gamma D. Entonces, esta es la humedad de este suelo, como la densidad, es igual a 0.2339 o 23.39, que van a expresar en porcentaje. Bueno, entonces, ¿qué más nos pide? Dice que hay aquí relación de vacíos, porosidad, grado de saturación. Entonces ya hemos contestado relación de vacíos, porosidad. Con eso vamos a calcular aquí. Bien, ahora la humedad también se puede calcular de esta forma. La humedad es igual a que al peso de la masa menos el peso seco sobre el peso seco. Entonces aquí sacamos el peso de la masa, que será igual al peso seco, 1 más la humedad. Entonces aquí calculamos el peso de la masa. Ya estamos hablando de un volumen, de un metro cúbico. Entonces va a ser 400, peso seco va a ser igual a 451.422 gramos, el peso seco. Ahora, el peso del agua va a ser ¿qué cosa? El peso húmedo menos el peso seco. El peso húmedo ya lo teníamos, que era este valor, y ahora, por la otra fórmula, hemos calculado el peso seco, que es este. Entonces, aquí sacamos el peso del agua. La diferencia del peso húmedo menos el peso seco nos da 85.57 gramos. Ese es el peso del agua, que también es igual al volumen del agua. ¿Por qué es igual? Porque gamma del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Entonces, si es igual, por esa razón, porque estamos tomando en cuenta el gamma del agua igual a 1, por eso nos da que el peso del agua es igual al volumen del agua. Por eso estamos diciendo aquí que el volumen del agua es igual al peso del agua, porque estamos considerando el gamma del agua igual a 1. Nos da 85.57 centímetros cúbicos. Bueno, también puedo calcular el volumen seco, porque conozco, ¿por qué? Porque ya conozco que es S, gamma del agua es 1, y también conozco el peso seco. Esto también es de esta fórmula de aquí estamos sacando. Gamma su S es igual a gamma su S sobre gamma del agua. Pero reemplazando el valor de gamma su S, nos va a quedar peso seco sobre su S por gamma del agua. Entonces de ahí estamos sacando este valor. Entonces esta es la fórmula básica de su S. Entonces en este caso el volumen seco nos va a quedar, o de los sólidos nos queda 136.51 centímetros cúbicos. Bueno, entonces el volumen de vacíos, que va a ser igual al volumen de la masa menos el volumen de los sólidos. El volumen de la masa teníamos 260.90 menos el volumen de los sólidos tenemos 136.51. Entonces el volumen de vacío es 124.39 centímetros cúbicos. Entonces con esto ya podemos calcular la relación de vacíos. La relación de vacíos es igual al volumen de vacíos al volumen de los sólidos. La relación de vacíos es esto. El volumen de los sólidos que lo hemos calculado por esta fórmula. Y tenemos entonces la porosidad, 0.912. Esto no se expresa en porcentaje, el valor que le da en decimales o valor en números enteros, pero no en porcentaje. Una vez conocido la relación de vacíos, ya es fácil conocer esto. La porosidad es igual a E sobre 1 más E. Entonces la porosidad nos da 0.4769. Si queremos expresar en porcentaje, tenemos 47.69%. La porosidad. Bien. Ahora tenemos también, nos pide grado de saturación. Aquí dice, bueno, aquí estamos diciendo que lo que pedía era
La relación de vacío calculamos, la porosidad también, el grado de saturación, y vamos a calcular también la cantidad de agua por metro cúbico. Entonces, ¿dónde estamos acá? La relación de vacío. La porosidad es esta. Para el grado de saturación también tienen ustedes un formulario y deben tener esto. Esta es la humedad, otra vez específica, sobre la relación de vacío. Vamos reemplazando la humedad. Tenemos que, estamos hablando en decimales. Entonces nos podrán en decimales, pero podemos expresar en porcentaje. El grado de saturación se expresa en porcentaje. Yo otra vez estoy trabajando en decimales, me va a dar en decimales, pero lo voy a volver en porcentaje. Multiplico por 100, me da 68.73%. Es el grado de saturación. Bueno, ahora me está preguntando por metro cúbico. Ahora estamos tomando una porción, pero aquí ya tenemos por metro cúbico, entonces voy a adoptar un volumen igual a un metro cúbico. Entonces, gamma su m es igual al peso de la masa sobre el volumen de la masa. De ahí estoy sacando esto, peso de la masa es igual a gamma del agua por volumen de la masa. Entonces, como este gamma ya lo tengo, ya lo hemos calculado anteriormente, ese gamma es 1730 kilogramos por metro cúbico, porque ya no estamos hablando de centímetros, estamos hablando de metro cúbico. Entonces, las unidades que teníamos en centímetros, en gramos por centímetro cúbico, lo convertimos en kilos por metro cúbico. Esto para un metro cúbico de suelo. Estamos tomando aquí. Entonces, la humedad, tenemos esta fórmula, y de aquí sacamos el peso seco para un volumen. Esta es una fórmula, fíjense, de la humedad. Peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco. Estamos trabajando en decimales, no estamos trabajando en porcentaje. Entonces, de aquí voy a sacar este valor de aquí, peso seco. Me va a quedar peso de la masa sobre 1 más la humedad. Entonces, voy a calcular el peso seco va a ser 1402.6 kilogramos. Ese es el peso seco de ese suelo que estamos usando de metro cúbico. Ahora, el peso del agua, ¿qué va a ser? Directamente el peso de la masa, que ya hemos calculado acá, que es 1730, menos el peso seco. La diferencia de esos pesos nos da la cantidad de agua por metro cúbico. 327.94 metros cúbicos. No lo voy a colocar aquí, pónganlo por favor, metros cúbicos. Estamos hablando en metros cúbicos. Entonces, perdón, estamos hablando de peso, estos kilos, de kilos. 327.94 kilos. Entonces, o sea, en un metro cúbico tenemos el peso del agua igual a 327.94 kilos. Bien, entonces aquí tenemos, porque el peso de la masa era 1730. Y el peso del agua tenemos 327.94 kilos, kilogramos. Bueno, ahora que digo, la humedad, esta es la fórmula de humedad, la humedad. Voy a tener la humedad, ¿cierto?, de saturación, menos la humedad que tiene el suelo. Entonces queríamos sacar ese valor. Entonces la otra pregunta era, ¿cuánto tendría que aumentar de agua para que el suelo esté saturado? Esa es la pregunta, el enunciado. Entonces, para eso estoy poniendo qué cosa. El agua que tengo que aumentar un delta del peso del agua va a ser igual al peso del agua por la humedad de saturación, menos, o sea, el agua para que esté saturado el suelo, menos el agua que ya tiene la muestra. Entonces, para sacar esto, sacamos, ¿no es cierto?, peso de los sólidos, porque estamos sacando justamente de la fórmula de humedad. Entonces, peso seco por la humedad de saturación, menos el peso seco por la humedad parcial. Entonces, de aquí despejamos el peso seco. Va a ser humedad de saturación menos la humedad parcial. Eso va a ser eso. Entonces, muy bien, entonces como no sabemos todavía, no tenemos este valor de aquí, entonces ¿qué hacemos? Utilizamos esta fórmula. E es igual a la humedad de saturación por G sub S. Entonces la humedad de saturación viene a ser E sobre G sub S. La relación de vacío ya tenemos 0,912 entre G sub S, que es 2.68, nos va a dar 0,34
34,0. Pero la cuestión, si queremos pensar en porcentaje, esto va a ser 34%. Y eso va a ser la humedad de saturación. Entonces, el incremento, ¿no es cierto?, la cantidad de agua que tengo que echar para que el suelo esté seco, entonces, ¿qué tengo? Aquí en esta fórmula, el peso seco es constante, que es 1402.06, por la humedad de saturación, que es 0.34, menos la humedad parcial, que viene a ser, ya lo calculamos también eso, la humedad parcial que se calculó, aquí ya habíamos calculado ese suelo que era su humedad 23.39, esa es la humedad. Ya tenemos humedad, entonces la humedad, ahora estamos averiguando, la humedad de saturación va a dar 0.34 menos 0.2339. Entonces la diferencia de eso multiplico por el peso seco me va a dar la cantidad de agua que tengo que echarle para que el suelo esté saturado. Entonces, para saturar al suelo, ¿no es cierto? Para saturarlo, porque les explico. Cuando hablamos de humedad parcial, es la humedad cuando el suelo no está saturado, pero tiene humedad y tiene una cierta cantidad de agua. Y si queremos cuánto de agua más tengo que añadirle a eso, entonces tengo que echarle que todos los espacios vacíos estén ocupados por agua. Es lo que estamos haciendo aquí. Tengo que aumentarle este valor de acá, ¿no es cierto? Aquí en eso, estos 1402 que calculamos, multiplicado por esto, me va a dar 148.759 kilos que tengo que aumentar de agua para que esté el suelo completamente saturado. Por favor, lo estamos haciendo este valor. Aquí vemos sobre esto, era 1402.06 de peso seco, no 365. Entonces sería 1402.06 multiplicado por todo esto, ¿no? Nos va a dar este valor, 148.759 kilogramos. Es la cantidad de agua que tengo que echar para que esté completamente saturado. Y para que esté seco, tengo que sacar el 1402.06. Perdón, ¿dónde está la unidad? Aquí. Tenemos que sacarle 327.94 kilos para que esté seco. Ahora, a esta cantidad de agua yo tengo que añadirle esta cantidad. Entonces, aquí, 148.759 para que esté completamente saturado. Bien, ahora me pide calcular el peso, o sea, el gramo saturado o el peso específico saturado del suelo, ¿no? Que es su S más E sobre 1 más E por gramo de agua. El gramo de agua es 1. Este valor tengo 268. La relación de vacío es 0.912 dividido entre 1 más 0.912 por 1, que es el gramo de agua 1. Me da entonces 1.879 gramos por centímetro cúbico, esa me da saturado. Ahora, ¿cuánto valdrá el gramo sumergido? Pero si yo lo aumento, aquí le digo, calculen el peso específico sumergido. ¿Cuánto es? Vean su fórmula. Utilicen su formulario. ¿Cuánto es el gramo sumergido? Nada. El gamma sumergido es igual al gamma saturado menos gamma del agua. Entonces aquí, si quieren calcular gamma sumergido, ya tienen gamma sumergido, va a ser igual al gamma saturado, que es este, menos gamma del agua. Eso, que es, hemos adoptado el gamma del agua, un gramo, o si quieren trabajar en kilos, metro cúbico, va a ser esto cuánto. 1879 kilos por metro cúbico menos 1000, que es el peso específico del agua. Entonces el gamma sumergido me va a quedar 0.879. La diferencia,
es el gamma sumergido. Bueno, aquí en el final está el total del agua que les decía, ¿no es cierto? Para que esté completamente saturada, que aquí está el total del agua que se incrementó. Si estuviera completamente seco, pues tendría que aumentar esta cantidad, 476.69 litros para que se sature el suelo y no tuviera humedad. ¿Se entendió o no lo entendieron? Hola. La última parte no mucho, ingeniero. Gamma sumergido es lo que nos añadió, ¿no? No está ahí escrito, ¿no? Claro, no está aquí, solamente estoy diciendo que... Ya. ¿Cómo calcularía, le digo yo, el gamma sumergido? Yo le digo, calcule también el gamma sumergido. ¿Cómo calcularía? Ya tiene los datos, fíjense. El gamma sumergido es igual al gamma saturado menos el gamma del agua. Aquí ya tiene el gamma saturado. El gamma de agua lo hemos adoptado. 1 gramo por centímetro cúbico es igual a 1000 kilos por metro cúbico, ¿verdad? Igualmente aquí nos da 1.879 gramos por centímetro cúbico, pero si lo expresamos en kilos por metro cúbico nos va a dar 1879 kilos por metro cúbico, menos 1000 me va a dar 879 kilos por centímetro cúbico. Ese va a ser el sumergido. Se pasen por favor sus formularios, pónganlo bien. La siguiente clase voy a pedir la fórmula, a ver, para que hagamos todos ustedes y yo el problema, para que aprendan a manejar su formulario. Además también hay otros términos, por ejemplo, si ustedes quieren calcular la relación de vacíos, es igual a gamma sub S sobre gamma D menos 1. Calcúlenlo la relación de vacíos por la siguiente fórmula. La relación de vacíos igual, paréntesis, gamma sub S sobre gamma D menos 1. Es otra forma de calcular la relación de vacíos. ¿Cuánto vale el G sub S? 268, ¿verdad? Es igual a gamma sub S porque gamma del agua es 1. 2.68. Dividido entre gamma D, ¿cuánto da gamma D? No tenemos por aquí un calculador. Y gamma D vale 1.402. Menos 1. Hagan esa operación, por favor, a ver cuánto le da. Si coincide o no con la relación de vacío que hemos calculado. ¿Lo puede repetir, ingeniero, por favor? Ya, voy. La fórmula que vamos a emplear es la siguiente. Es igual a la relación de vacío de gamma sub S entre gamma D, todo menos 1. 2.68 dividido entre 1.402, todo eso menos 1. ¿Cuánto le da eso? $0,912. Sí, coincide, ¿verdad?
Salió 0.911, ¿no? Que redondea a 12, y aquí nos da el cabalito 0.912. Puede utilizar cualquier fórmula, nos va a dar igual resultado. Puede variar en un segundo o tercer decimal. Aquí, utilizando esa fórmula, también nos dio 0.912. Igual ahí. No quiere decir que está bien el problema. Pueden usar cualquier formulario, por eso aquí el secreto está en que sepan manejar sus formularios, en las relaciones, cuando está seco, cuando está sumergido, cuando está parcialmente saturado. Ese es el concepto. La primera clase que hablamos de ese tema, te hablé yo. El suelo puede estar completamente seco, en ese caso el grado de saturación es 0. ¿Y qué más? El volumen del agua también es 0. Y si el suelo está parcialmente saturado, ¿qué quiere decir eso? La humedad es diferente de 0. El grado de saturación también diferente de 0. Y el volumen de vacíos es igual al volumen del aire más el volumen del agua, porque no está saturado. Ahora, si el suelo está saturado, entonces, ¿qué quiere decir? Que el volumen del aire ya no existe. El volumen del vacío es igual al volumen del agua. La humedad también puede ser diferente de 0. El grado de saturación es 100%. Y si está sumergido, ¿qué quiere decir? Justamente hemos calculado el gamma sumergido, fíjense ustedes aquí, que es igual a gamma saturado menos gamma del agua. ¿Por qué? Porque justamente cuando el suelo está debajo del agua, ¿qué pasa? Hay un efecto, ¿no es cierto?, de querer levantar de la presión del agua al suelo. Entonces, por eso le estás estando de peso específico del suelo. Es un efecto bollante que tiene en ese caso. Por eso que el gamma sumergido sale menos. Nunca el gamma sumergido va a ser mayor que el gamma saturado, ni mayor que el gamma D, ni mayor que el gamma sueno. Nada más tienen que manejar ese concepto de qué pasa cuando está seco, cuando está húmedo, cuando está parcialmente húmedo o cuando está totalmente saturado. Bien. Luego vamos a ver otro problemita que sea el principio. A ver, como nos queda poco tiempo, que voy a hacer algunas preguntas. A ver, aquí. Bueno, a ver, ¿quién me indica los principales tipos de rocas metamórficas? ¿Recuerdan? De nuevo, por favor. Indique los principales tipos de rocas metamórficas. Para que recuerden, los principales, ¿cuáles son? La pizarra, pilita, esquistos, gneiss, mármol.
Esa es la respuesta. Otra pregunta, indique los tipos de suelos de acuerdo a los agentes de transporte. ¿Cuáles son? Es el principio, ¿no? ¿No es cierto? Cuando un suelo... Son 4, ingeniero. El suelo, sí, el suelo cuando se queda en el mismo sitio, ¿qué se llama? ¿Suelo cuánto? ¿Qué tipo de suelo? Está la roca y la roca se desintegró y se quedó en un sitio. ¿Qué se llama ese tipo de suelo? Suelo sedimentario. Son sedimentos que se quedan en el mismo sitio. Cuando actúan los diferentes agentes de transporte, entonces los suelos adquieren otro nombre. ¿Cuáles son? Cuando transporta el agua, se llaman aluviales, ¿verdad? Porque lleva el agua. Y cuando cae por las laderas debido a la gravedad, se llaman coluviales, o también se llaman talus. Cuando transporta el viento, se llaman eólicos. Y cuando transporta el hielo o los glaciares, se llaman morrenas. Ustedes tienen que saber. A ver, ya que hemos hablado de esto, ¿cómo reconocen ustedes si el suelo es aluvial o coluvial? A ver, ¿cómo reconocerían ustedes si es aluvial o coluvial? Hagan un repaso general de su tema, por favor. ¿Cómo se reconoce? Ya les dije. Cuando actúa la gravedad, viene por la ladera, ¿no es cierto? Por debido a la gravedad, cuando a veces llueve y hay movimiento de rocas, de plantas, qué sé yo. Con el transporte que va haciendo por las laderas, las rocas se fracturan, o las piedras se fracturan. Entonces, uno reconoce la partícula, presenta angulosidad, tiene puntas en una palabra, así, todo no está desgastado todavía. ¿Por qué? Por el requebrajamiento, por los impactos, todo demás, por la gravedad. Y además el suelo donde se asentó el sedimento aluvial siempre está mezclado con materia orgánica, con piedras de diferentes tipos de rocas, en fin, porque supongamos una ladera que esté viniendo y arrasa con todo, entonces viene una mezcla totalmente heterogénea. Es un suelo coluvial. En cambio, el suelo aluvial se caracteriza por ser redondeado. El transporte del agua, ¿no es cierto?, que va llevando por los impactos, que se llevan rodando las partículas y se van haciendo esféricas, se van redondeando. Eso ni siquiera es redondeando, digamos, porque una cosa es redondo, un plato es redondo, ¿verdad? Entonces, que las partículas tienden a ser esféricas, no tanto redondeadas. Porque se van desgastando las puntas y al final ustedes llegan, fíjense, en el río, por ejemplo, algunas piedritas son redondeadas, totalmente desgastadas por el impacto, ¿no es cierto?, en el transporte que hace el agua. Entonces es fácil conocer. Eso que también llamamos canto rodado, que es lo mismo. Canto rodado no es más que es un suelo de origen aluvial. Y el otro efecto es el viento. ¿Cómo reconocemos que es un depósito eólico? Porque en el lugar a veces, ¿no es cierto?, la conformación geológica es diferente, tiene diferentes texturas del suelo, diferente color, pero sin embargo en una parte, una planicie puede ser que sea arena blanca, digamos, pero esa arena ¿de dónde vino? Llegó por el viento. Generalmente, ¿no es cierto?, los depósitos eólicos no tienen características del entorno de la zona, sino que tienen otras características de otras distancias. Puede variar en su textura el material, o también su coloración. Son los depósitos eólicos. Las morrenas también
Finalmente pueden ser limos o pueden ser arcillas, pero además aparecen a veces algunas piedras, ¿no es cierto?, totalmente pulidas, porque las presiones, digamos, del hielo es tremendamente grande. Entonces las piedras con impacto que van haciendo se van desgastando, son brillosos, son piedras bien trozos. A veces aparecen arcilla o limo con arcilla, y de repente aparece una piedra bolón totalmente desgastada. Eso es más o menos la característica de las zonas donde encontramos suelos que son morenas. Eso, entonces, eso tienen que conocer ustedes con lo básico. Ver un poco de repaso ver, ¿quién me puede decir qué es una granulometría? Hola. ¿Qué es una granulometría en un suelo? ¿Es el ordenamiento de tamaño de los agregados? Sí, es la determinación de las partículas del suelo de diferentes tamaños, ¿cierto? De diferentes rangos de tamaños. En una granulometría pueden haber diferentes tipos de graduación. Una graduación, digamos, distribuida, que las partículas son de tamaño. La otra es graduación abierta, ¿verdad? Tiene una partícula fina y de repente pasa al hueso, no tiene partículas intermedias. Y otra es la graduación uniforme, cuando las partículas son todas del mismo tamaño. ¿Y cuáles solo tienen esa característica de que todos sean del mismo tamaño? Son los limos. Los limos tienen una graduación casi uniforme. Varían muy poco en el tamaño de su diámetro. Por eso es difícil compactar el limo. No hay, digamos, otras partículas más chicas que llenen los espacios vacíos dejados por las partículas más grandes. En cambio, una partícula de una geometría bien distribuida, tienen partículas de todo tamaño, pues las más chicas ocupan los vacíos que dejan las partículas más grandes. Entonces es fácil compactar para todas, bueno, cuando el suelo es bien distribuido. Igualmente, si ustedes van a hacer un hormigón, también la distribución geométrica es importante. Si ponen puras piedras, bueno, pues espacio vacío que quede en hormigón que va a ser rellenado por la arena, y la arena tiene una envoltura de cemento. Eso es lo que hace un pegamento, porque no tiene la resistencia que tiene una grava de menor diámetro que está rellenando los espacios vacíos. Ese mismo concepto también es en el suelo cuando compactamos. El suelo debe estar bien graduado para que los espacios vacíos dejados por las partículas más grandes sean ocupados por las más chicas. Entonces tenemos una buena conformación de suelo. En esos tipos de suelos es fácil llegar a las densidades máximas cuando compactamos. En cambio, cuando tenemos la graduación abierta o uniforme, es medio difícil compactar. Porque faltan partículas, cuando hay graduación abierta nos faltan las partículas intermedias. El chico pasa directamente a grandes, pero no hay intermedio. O si no, la partícula toda del mismo tamaño, casi varía muy poco en tamaño. Eso es el caso de los limos. ¿Y cuántos métodos conocen de hacer granulometría? A ver, hay uno nomás que habla por ahí, los demás están callados. No, ¿Perdón? método mecánico y el método del hidrómetro. Exactamente.
Se llama el método mecánico que utilizamos una serie de mallas, ¿verdad? Sean cuadradas o circulares. El otro método es basado en la sedimentación, la ley de Stokes, que es lo que me está hablando. Uno de los métodos es el hidrómetro. Después, ¿qué más? El método sifoneado y el método de la pipeta. Todos están basados en la ley de Stokes. Eso justamente es para suelos finos, para partículas menores a la malla número 10. No se puede hacer hidrometría con partículas que sean más grandes. Solamente eso es para suelos finos. Bien. Entonces, la próxima clase, ¿hasta qué hora tenemos clases? A 6:15, ¿no? Hola. Sí, ingeniero. Ya, entonces, por favor, la próxima clase vénganse con su formulario y para que avancemos más también. Pregunten una fórmula, díganme ustedes de dónde sale, cómo sale. Si no, no van a aprender nada, pues me están mirando nomás acá el problema resuelto. Otra cosa que ustedes sepan por lo menos manejar su formulario. Preparen, si no lo han preparado, prepárenlo. El tema 3 creo que son muy de fórmulas básicas, de ahí sale todo. Y una repasada de teoría también vamos a ir repasando así parte por parte, la teoría también, una 3 o 4 preguntas de cada tema. Bueno, entonces quedamos para la próxima clase. Listo, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Por favor.